Ahora sí entremos a las anemias hereditarias. Y aquí van a ver una característica muy interesante de las anemias hemolíticas. Cuando nosotros hablamos de anemia hemolítica, hablamos de hemólisis. ¿Se acuerdan qué era hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos antes de los 120 días. Cuando hay hemólisis, ¿cuál es la clínica que presenta mi paciente? Ictericia, que es la pigmentación amarilla en piel mucosa. ¿Y qué laboratorio yo puedo pedir si sospecho que mi paciente está hemolizando? ¿Amilasas? Una bilirrubina directa. Una bilirrubina indirecta. ¿Ya? ¿Qué más? Transaminasa. Va por ahí. ¿Conocen a la LDH? Lactato deshidrogenasa. Acuérdense, para acá y el resto de su vida lo vamos a ver más adelante. Es un marcador de destrucción celular. LDH. Se puede poner acá. Cuando algo en mi cuerpo se está destruyendo, no importa lo que sea. Imagínense, sufrí un infarto agudo de miocardio. Hay muerte del miocardio, LDH aumenta. Tuve una fractura, hay muerte de osteocitos y osteoclastos, LDH se eleva. Tuve un daño renal, hay muerte de las nefronas, LDH se eleva. Tuve una hemólisis, hay muerte de los glóbulos rojos, la LDH se eleva. Esto es un marcador que algo se está destruyendo en mi cuerpo, que una célula se está destruyendo en mi cuerpo. Esta, junto con la bilirrubina indirecta, son marcadores específicos de destrucción celular para los glóbulos rojos. Ojo para quienes le tocaron anemia hemolítica. ¿Qué significa LDH? Lactato deshidrogenasa. Lo vamos a ver cuando entremos al perfil hepático. Ya, entonces, si la anemia hemolítica, ojo, es por destrucción de los glóbulos rojos, nosotros vamos a ver pacientes que estén hemolizando así. Que tengan una hemólisis intravascular o que tengan una hemólisis intravascular. ¿Cómo ocurre esto? Cuando la hemólisis es intravascular, quiere decir que los glóbulos rojos están muriendo dentro del vaso sanguíneo. Cuando la hemólisis es extravascular, quiere decir que los glóbulos rojos están muriendo fuera de los vasos sanguíneos, como por ejemplo, ¿dónde? Vaso y médula ósea. Entonces, mi paciente puede estar hemolizando cualquiera de estas dos causas, intravascular o extravascular. ¿Cómo voy a saber que mi paciente está hemolizando? Un marcador clínico va a ser la ictericia. Marcadores de laboratorio van a ser estos dos. Yo veo eso y sospecho una anemia hemolítica. Ahora, el problema de la anemia hemolítica es que hay miles de causas de anemia hemolítica. Ahora vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de anemia hemolítica. Aquí les muestro un cuadro de algunas características. Miren, la bilirrubina indirecta comienza a aumentar, la LDH comienza a aumentar, los reticulocitos comienzan a aumentar como un mecanismo compensatorio. ¿Alguna de las anemias que hemos hablado hasta ahorita mi paciente está embolizando? No lo es. Ya hemos visto anemia ferropénica, el síntoma más marcado era pipi. En la anemia megaloblástica, sobre todo por anemia deficiente de vitamina B12, eran problemas neuromusculares y problemas psiquiátricos, característicos de ese tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. Los estudios demuestran que mientras menos vitamina B12 tengo más características de depresión. Por eso es que ahora están tratando mucho con vitamina B12. La característica de la anemia por deficiencia de ácido fólico, recuerden que lo necesitan consumir todas las mujeres en edad fértil por necesidades del tubo neural. Eso es lo que más caracteriza en cada una de estas anemias. La anemia hemolítica lo que más caracteriza es que hay destrucción de los glóbulos rojos por la hemólisis. Esa hemólisis puede ser intra o extravascular. ¿Cuáles pueden ser las causas de una anemia hemolítica? Todas estas. De todas estas, ¿cuál es la más común? La anemia hemolítica autoinmune. Y les voy a explicar de manera general cada una. Nosotros podemos tener anemia hemolítica hereditaria. Cuando mi glóbulo rojo se forma, cuando la hemoglobina se forma, yo necesito de enzimas, sobre todo de esta enzima glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Un ejemplo, le llega un paciente, otra característica, las anemias por deficiencia de nutrientes, ojo, su hemoglobina no baja mucho. Ustedes van a ver pacientes con 9 de hemoglobina, 10 de hemoglobina, 11 de hemoglobina. Cuando ustedes tienen esos niveles de hemoglobina,
quédense tranquilos que no es una anemia hereditaria. Cuando ustedes tengan pacientes con 2 de hemoglobina, 3 de hemoglobina, 4 de hemoglobina, preocúpense, porque esa anemia es mucho más agresiva y posiblemente sea una anemia hereditaria. Entonces, eso es algo que nosotros podemos llegar a diferenciar entre anemia por deficiencia de nutrientes, que no me baja tanto la hemoglobina. Las anemias hereditarias me bajan muchísimo la hemoglobina. Ahora, esta glucosa 6-fosfato necesita mi cuerpo, es una enzima que necesita para que se una todas las partes de mi hemoglobina, y recuerden que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos para que funcione de manera adecuada. Entonces, cuando mi cuerpo tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una causa de anemia hemolítica. El grupo anterior me preguntaba, y doctora, ¿cómo yo sé que tengo defecto en la membrana o en la enzima de mis glóbulos rojos? Porque son estudios genéticos, son estudios especiales, son estudios que no lo puedo yo determinar simplemente. Por eso es que cuesta mucho llegar al diagnóstico de una anemia hereditaria. Las anemias hemolíticas autoinmunes son las más frecuentes y son ocasionadas por 2 anticuerpos, fríos y calientes. ¿Alguien se acuerda cuál es el anticuerpo frío? ¿Se acuerda que tenemos 5 anticuerpos, no? Eso sí se acuerda. IgM, IgG, IgD, IgA, IgD. De esos 5 anticuerpos, ¿cuál es el llamado anticuerpo frío? ¿No? ¿Nunca lo han escuchado? ¿Y cuál es el anticuerpo llamado caliente? IgM es frío, IgG es caliente. Ojo con la anemia hemolítica. Por ejemplo, ¿conocen la paz? ¿Sí? O por lo menos frío. Ahora, si yo tengo una anemia hemolítica fría, tengo un anticuerpo IgM y vivo en La Paz, yo no voy a poder vivir en La Paz. El médico, el hematólogo me va a tener que decir, señora, usted necesita irse a un departamento donde haga calor. ¿Por qué? Porque ese anticuerpo se activa con el frío. Imagínense que yo tengo una anemia hemolítica autoinmune fría y viva en La Paz, que es frío, yo no puedo vivir ahí, porque si no ese anticuerpo todo el tiempo se va a estar activando. Necesito cambiarme a una zona donde haga calor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un anticuerpo caliente, que es la IgG, y vivo acá en Santa Cruz, donde todo el tiempo casi siempre hace calor? Yo automáticamente necesito, por mi bien de mi salud, trasladarme a un lugar donde haga frío. Tomen en cuenta eso con lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, ¿cuál era el anticuerpo frío? IgM. ¿Cuál era el anticuerpo caliente? Para que ese anticuerpo frío se active y comience a destruir varias células de mi cuerpo, en este caso los glóbulos rojos, necesito una temperatura de menos 32 grados centígrados. Y un anticuerpo caliente, para que se active y comience a matar a mis glóbulos rojos, necesito una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Listo? Ahora miremos esto. ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene una anemia autoinmune caliente? En primer lugar, es una anemia que el cuerpo hemoliza. Ustedes ya saben qué es hemólisis. No hay una causa específica. ¿Las enfermedades autoinmunes tienen una causa específica? No, ¿no ves? Nunca, no hay una causa específica. Por eso se llama una anemia hemolítica autoinmune idiopática. Pero muchos estudios dicen que la anemia hemolítica autoinmune caliente se da por un lupus eritematoso sistémico, por linfomas y por algunos fármacos como el ácido mefenamico. Algunos estudios demuestran que pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune y caliente tienen esa característica, pero sigue diciendo que es idiopática, no hay una causa específica. Otra característica, algunas de las anemias que habíamos hablado antes, el vaso se agranda, ninguna, ¿no ves? La anemia hemolítica sí, cuando el médico comienza a hacer palpación, siente el vaso agrandado. ¿Cuál es la función del vaso para nosotros? Para hematología. El vaso es la maturación de los linfocitos. Eso para el linfocito, para la parte inmunológica, para la parte de hematología, el cementerio de los glóbulos. Si la anemia hemolítica, hay hemólisis y los glóbulos rojos están muriendo, ¿cuándo es la vida media de los glóbulos rojos? 90 a 120 días. Cuando mi paciente tiene una anemia hemolítica, mis glóbulos rojos duran
10 días, 20 días, 30 días, máximo 40 días. No duran más mis glóbulos rojos cuando estoy frente a una anemia hemolítica. Entonces esos glóbulos rojos comienzan a morir en el vaso. Y como el vaso está recibiendo muchos glóbulos rojos que están muriendo, el vaso se agranda. Entonces el médico lo primero que va a ver en el paciente es ictericia. Lo segundo que va a comenzar cuando comienza a palpar, porque ya ve la ictericia, ve que tiene una hemoglobina de 3, ya comienza a sospechar que es una anemia hemolítica, comienza a palpar el vaso y si lo ve grande, sospecha una anemia hemolítica en su cabeza, pero necesita hacer estudios para confirmar una anemia hemolítica. Va a pedir a estos dos. Si estos dos están altos, le va a decir que los glóbulos rojos están muriendo. Y como la anemia hemolítica más frecuente son las autoinmunes, y el médico sabe que las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser dos, o caliente o fría, el médico va a someter al paciente a frío y va a someter al paciente al calor. Si es una anemia hemolítica autoinmune caliente, el paciente va a presentar esto. Esto se llama petequias. Son unos puntitos que va a comenzar, ni bien lo someta al calor al paciente, va a comenzar a aparecer petequias. Eso se llama síndrome de ELA. Púrpuras trombocitopénica autoinmune. O algunas veces el paciente viene con esas púrpuras, las plaquetas vienen bajas, viene con ictericia, viene con hemoglobina, el médico comienza a palpar. Todo le hace sospechar que es una anemia hemolítica autoinmune caliente. Vuelvo a decir, ¿quién produce esta anemia hemolítica autoinmune caliente? El anticuerpo IgE. Ahora, la anemia hemolítica autoinmune fría, acá yo les cuento una experiencia. En Buenos Aires, cuando estaba haciendo mis prácticas, llegó un paciente a que le tomen muestra. Y ni bien se le sacó sangre y la colocaron en el tubo, la muestra salió hemolizada. Ustedes saben que dentro del laboratorio nosotros sí o sí necesitamos trabajar con aire acondicionado, porque manejamos equipos, manejamos reactivos y no puede haber calor. Y también lo ideal sería que no tengamos ventanas. Por eso que ustedes se fijen, algunos laboratorios no cubren la ventana, porque las radiaciones del sol pueden llegar a mis reactivos y me lo pueden degradar. Por eso muchos reactivos también tienen el frasco de color ámbar. No podemos manejar calor, no puede haber radiaciones del sol, tiene que estar en un ambiente frío. Entonces este lugar, Buenos Aires es un clima similar acá. Hace calor, hace frío, llueve, bien variante. En ese tiempo no estábamos en invierno, pero dentro del laboratorio sí, estaba muy frío. Entonces se le sacó sangre al paciente, se lo colocó en el tubo y ni bien me lo colocó en el tubo, lo vi hemolizada su muestra. ¿Ustedes saben cómo pueden ver una muestra hemolizada en tubo? ¿No? ¿Sí? Sí lo han visto, sino que no se lo he hecho notar. ¿Qué les digo yo cuando sacan sangre? ¿Cuánto tiempo me puede durar la muestra de mi tubo? Le dije 1 semana hasta 2 semanas, porque después se emboliza. Háganme recuerdo. Cuando nos toque volver a sacar sangre, yo les voy a mostrar una muestra normal y les voy a mostrar una muestra embolizada. ¿El suero qué color es? Amarillo, ¿no? Yo saco sangre, espero que se separen los glóbulos rojos del plasma y el plasma o el suero yo lo voy a ver amarillo. Ese es el color normal de mi plasma. Cuando ese plasma, en vez de estar amarillo, está rojo, quiere decir que mis glóbulos rojos están hemolizando. Esa muestra la llevaron a centrifugar de este paciente que les estoy contando, la llevaron a centrifugar y cuando la centrifugaron se separó los elementos formes del plasma. Y ese plasma que se supone que debería estar amarillo estaba rojo. Ellos ya sabían que era un paciente con anemia hemolítica autoinmune fría. Yo no sabía que era un paciente hemolítico autoinmune fría. Entonces voy y pregunto por qué salió así la muestra. Y me entregan la historia clínica. Al entregarme la historia clínica, yo reviso que es un paciente con anemia hemolítica autoinmune fría. ¿Qué quiere decir eso? Ni bien el paciente entró en contacto, el paciente había sido de Córdoba. En Córdoba las temperaturas son más bajas que en Buenos Aires. Entonces ese paciente se tuvo que trasladar, por eso le dije al principio, si yo tengo una anemia hemolítica autoinmune fría y vivo en un ambiente frío, todo el tiempo voy a estar hemolizando. Si tengo una anemia autoinmune caliente y vivo en un lugar caliente, todo el tiempo voy a estar hemolizando. Entonces este paciente que vivía en Córdoba se tuvo que venir a Buenos Aires porque hace más calor que en Córdoba. Su trabajo, por tema del trabajo,
no lo podían trasladar a otra zona donde hace más calor, por ejemplo, lo podían trasladar a otro país, pero no había esa opción de su trabajo. Entonces el paciente ni bien entró en contacto del aire, él comenzó a embolizar. Uno de los síntomas que el paciente comienza a presentar cuando comienza a embolizar los glóbulos rojos por presencia de un anticuerpo frío es esto. Y yo lo vi, pero no dije nada. Los labios se le comenzó a poner morado. La parte de los párpados se comenzó a poner morado. Eso se llama fenómeno de Raynaud, característico. O a veces el paciente cuando emboliza tanto no se pone morado, sino se pone blanco. No hay una buena irrigación en las extremidades. Entonces, esa es la diferencia de una anemia hemolítica autoinmune caliente y fría. ¿Cómo yo puedo saber? Me preguntaba en el anterior grupo, que seguro tienen dudas en su cabeza ahorita, ¿cómo yo sé, doctora, si es frío o caliente, aparte de los síntomas? Obviamente el médico lo va a exponer al frío al paciente y lo va a exponer al calor. Pero ¿cómo yo confirmo laboratorialmente que estoy frente a una anemia hemolítica autoinmune fría o una anemia hemolítica autoinmune caliente? Laboratorialmente. Yo le saco la muestra a mi paciente. El hematólogo me va a poner sospecha de anemia hemolítica autoinmune fría o caliente. El bioquímico, cuando recibe esa orden, la muestra de sangre lo va a tener que poner al baño María, un tubo, y la otra muestra lo va a tener que poner a la heladera. Y tiene que sacar, mezclar los reactivos, poner al baño María. Sacar de la heladera la muestra fría, poner el reactivo y colocar en la heladera. ¿Por qué? Porque necesito que el anticuerpo, para que sea detectado y pueda salir, necesito que esté en temperaturas calientes para ver si es un anticuerpo caliente. Y la única forma que tenemos en laboratorio para utilizar calor es baño María. Y necesito que esté en la heladera para que se active el anticuerpo frío. Una vez ya tempero la muestra, ya coloco la sangre con los reactivos, la voy a colocar a un equipo. ¿Conocen los hielos secos? Sí, ¿no ven? En ese equipo voy a tener que poner hielo seco alrededor de él para que se mantenga una temperatura fría. Y al equipo, cuando haya calor, voy a tener que poner al lado un baño María. Es la única forma de que yo juegue con los anticuerpos fríos o calientes. Miren este cuadro. En este cuadro les resumo un poquito de las dos anemias hemolíticas autoinmunes. Una es caliente, otra es fría. ¿Quién produce la anemia hemolítica autoinmune caliente? IgG. ¿Quién produce la anemia autoinmune fría? IgE. ¿A qué temperatura debería estar la IgG para que comience a embolizar mi paciente? 37 grados centígrados. ¿A qué temperatura debería estar ese anticuerpo para que mi paciente comience a embolizar en la anemia autoinmune fría? Menos de 32 grados centígrados. ¿Cómo es la hemólisis que produce mi paciente si es una anemia hemolítica autoinmune caliente? Extravascular. ¿Qué les dije de la hemólisis extravascular? Ocurre fuera del vaso sanguíneo. Vaso o médula ósea. La anemia autoinmune fría es intravascular. ¿Qué quiere decir? Que ocurre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuál creen ustedes que es más agresivo? ¿Una hemólisis extravascular o una hemólisis intravascular? ¿Por qué intravascular? ¿Por qué intravascular es la más agresiva? Porque ya está en la sangre y lleva la sangre para los ojos. Porque nosotros estamos hechos, toda nuestra circulación sanguínea está hecho de vasos sanguíneos. Y los glóbulos rojos pasan por dentro de los vasos sanguíneos y se está embolizando todo. Entonces no va a llegar una buena oxigenación a nuestro cuerpo. Es mucho más agresivo. En cambio, una hemólisis extravascular se le saca el vaso al paciente y ya voy tratando de un poquito calmar la hemólisis del glóbulo rojo del paciente. Y eso es una anemia hemolítica. Ahora vamos a hablar las otras dos anemias que son hereditarias. Una es anemia talasémica y otra es anemia falciforme. Las dos son hereditarias. Les va a tocar exponer a algunos de ustedes, seguro les tocó anemia hemolítica autoinmune, otra le tocó anemia talasémica, otra le tocó anemia falciforme. Lo que yo estoy ahorita dándoles es un panorama de estos tipos de anemia. ¿Qué pasa con la anemia talasémica? Es hereditaria. Y ojo con esto, ocurre más en personas de raza negra y en personas asiáticas. En todo el mundo, el grupo de población que es más propensa a producir anemia talasemia y la anemia falciforme son personas de raza negra o personas asiáticas. Ahora puede ser que yo no sea de raza negra, pero no sé mis abuelos, no sé mis bisabuelos, no sé mis tataras abuelos. Es una enfermedad, acuérdense que les dije, hereditaria.
Y yo puedo heredar enfermedades de dos formas, ¿se acuerdan? Dominante y recesiva. ¿Qué quiere decir dominante? Que yo no solamente necesito un gen anormal para que se manifieste mi enfermedad en mí. ¿Qué quiere decir recesiva? Que necesito dos gen anormal para que se manifieste la enfermedad en mí. Gracias a Dios ahora tenemos la prueba del talón en el recién nacido. Cuando los papás son descendientes de raza negra o en alguien de la familia hay rasgo talasémico o rasgo falciforme o hay antecedentes de este tipo de anemia, la prueba del talón nos ayuda a descartar que el bebé venga con algún tipo de anemia hereditaria. Ojo para los que van a exponer anemia talasémica. Al ser una enfermedad hereditaria, ¿se acuerdan? Al principio de la diapositiva les puse dos cromosomas, 11 y 16. La anemia talasémica afecta al cromosoma 16. Es una enfermedad hereditaria. Esta anemia talasémica, mientras más genes son afectados, a veces son hasta incompatibles con la vida. El bebé llega a morir dentro de la barriga. Vamos con la anemia falciforme. Igual esta anemia falciforme es muy frecuente en raza negra y en personas asiáticas. Esta anemia falciforme tiene una característica, me deforma los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan el himno que yo siempre les digo? El glóbulo rojo no tiene por qué cambiar de tamaño, forma, color ni cantidad. Bueno, en esta anemia mis glóbulos rojos cambian de una forma bien característica. Se llama células en forma de os o célula en media luna. ¿Qué pasa? Los glóbulos rojos tienen una membrana flexible. ¿Por qué tienen una membrana flexible y son bicóncavos? Porque tienen que atravesar por todos los vasos sanguíneos. Tienen que hacerse más pequeños, tienen que doblarse, pero tienen que pasar por el vaso sanguíneo. Ellos no se pueden atorar en el vaso sanguíneo. Si se atoran mis glóbulos rojos en el vaso sanguíneo, ¿qué forman? Trombos. ¿Y qué pasa con esos trombos? Siempre les digo, ¿no? Esos trombos se pueden desprender, viajar al cerebro, corazón o pulmón. ¿Alguna de las anemias que hemos hablado hasta aquí tenía dolor? No ves. Hemos hablado de problemas neurológicos, de pica, de leucopenia, plaquetopenia, pero esta anemia, el paciente se presenta con dolor. La primera queja que el paciente va a tener aquí va a ser dolor. Le va a decir el paciente, doctor, me duelen las piernas, me duele el brazo, están hinchados mis pies, están hinchadas mis piernas, no puedo caminar, de un momento a otro el caminar me duele. El primer síntoma que presenta en la anemia falciforme es el dolor. ¿Por qué presenta dolor? Por esto. Como los glóbulos rojos se comienzan a deformar, no pueden pasar por los vasos sanguíneos y se comienzan a atorar a ellos, se comienzan a enredar por esta forma que tienen. Como se comienzan a enredar ahí en el vaso sanguíneo, el lugar se comienza a inflamar porque no pueden pasar los glóbulos rojos. Eso se llama vasooclusión. ¿Y cuáles son los mediadores de la inflamación? Dolor, rubor, edema. Entonces el paciente por eso tiene dolor y es el paciente que tiene más propenso a formar trombos. Entonces esa es la característica de esta anemia. Ahora, como el glóbulo rojo se deformó en forma de célula de oso, ¿ustedes creen que ese glóbulo rojo con esa forma va a durar 120 días? También este tipo de anemia hay en moras. Entonces los glóbulos comienzan a morirse. Además de presentar dolor, el paciente va a tener ictericia. En cambio, la anemia hemolítica no tiene dolor. Esta sí tiene dolor. Aquí también hay hemólisis. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí está la característica. El vaso también se va a agrandar porque van a destruirse los glóbulos rojos. La característica más importante de esta anemia es la vasooclusión dolorosa. Bueno, hasta acá vimos que vimos anemia hemolítica, falciforme y talasemia. ¿Qué les dije? Son anemia hereditaria. Esta anemia falciforme la heredan en el cromosoma 11. Hasta aquí, al ser anemia hereditaria, su problema que afecta a la hemoglobina. ¿Qué les dije yo de la hemoglobina? La única hemoglobina que deberíamos tener todos es la hemoglobina A. No deberíamos tener más. Si nosotros comenzamos a tener otro tipo de hemoglobina, el único estudio que a mí me permite ver qué tipo de hemoglobina tengo es este. Se llama electroforesis. Es un equipo como está aquí. Yo le saco muestra a mi paciente en el tubo tapa lila que ustedes conocen
Vengo, lo coloco aquí, miren, acá está el tubo tapalina, lo pongo acá para que se atempere, para que se mezcle, luego lo coloco acá, viene una máquina, saca sangre, la ven en esta pantalla me hace esto. ¿Qué es esto? Una lectura secuencial de los tipos de hemoglobinas que yo puedo llegar a tener. La anemia falciforme y la anemia talasémica se caracteriza por tener hemoglobinas anormales. La hemoglobina talasémica tiene una hemoglobina C, tiene una hemoglobina fetal, y la anemia falciforme tiene una hemoglobina S. Vuelvo a decir, si alguna vez ustedes leen un estudio de electroforesis y ese estudio de electroforesis me muestra a mí que yo tengo una hemoglobina diferente a la hemoglobina del adulto, comiencen a sospechar de anemias hereditarias como falciforme y talasémica. ¿Listo? Doctora, ¿tiene algún laboratorio específico para los dos? Específico pero ¿cuál creen que sería el laboratorio más barato, económico con esta? Ya, y en el hemograma ustedes qué hicieron, ¿se acuerdan que hicieron frote? Sí. ¿Y se acuerdan que el frote lo vieron al microscopio? Sí. Bueno, eso puedo hacer y yo voy a ver que los glóbulos rojos tienen forma de media. Ustedes cuando les di el frote y teñido, ustedes veían los glóbulos rojos redonditos, ¿no? No lo veían alterados, no lo veían grande, no lo veían pequeño, no lo veían deforme. El estudio más económico que yo puedo llegar a ver y detectar una anemia falciforme es hacer un frotis y mirar al microscopio cómo están mis glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de este paciente están en forma de media luna, que se llama forma de célula de Hos. Esta electroforesis, por supuesto, es el que me va a dar el diagnóstico más preciso, pero es un estudio mucho más caro y no todos lo tienen. Es más, acá en Bolivia, el único lugar que lo tiene es en La Paz. No hay otro lugar que lo hacemos. Y terminamos con esto. Esta es la peor anemia que un paciente puede llegar a tener. Se llama anemia aplásica. ¿Qué quiere decir la letra A delante de una palabra? Sí. ¿Quién produce mis células sanguíneas? La médula ósea. Quiere decir que esta anemia... ¿Algo pasó ahí? Perdón. No importa, yo les voy explicando mientras... O por ahí se calentó porque estoy desde la mañana. Oh, perdón. Escúchenme a mí, que es la última diapositiva, después vienen las preguntas. Así que lo único que necesitan para mirar es las preguntas. Atiéndanme. La anemia plástica que les dije, que es la peor anemia. ¿Por qué es la peor anemia? Porque ataca mi médula ósea. ¿Alguna de las otras anemias atacaban directo a mi médula ósea? No. Esta sí ataca mi médula ósea. La suprime. ¿Qué quiere decir la suprime? No la deja funcionar. Por lo tanto, alguna de las anemias que ustedes veían, aparte de la megaloblástica, veían serie roja baja, serie blanca baja y plaquetas bajas, no. Solamente la anemia megaloblástica que les dije que había leucopenia y plaquetopenia. Pero en la anemia aplásica, mi paciente, cuando ustedes vean el hemograma, ustedes se asustan. ¿Por qué? Ese paciente tiene 2 de hemoglobina, máximo 3, tiene 1 o 2 millones de glóbulos rojos, tiene 15 de hematocrito, tiene 30, 20 de plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? 150.000. Tiene 1.000, 1.500 de glóbulos blancos. ¿Cuánto es el valor de los glóbulos blancos? De 5.000 a 20.000. Este paciente tiene aplasia, o sea, toda la médula ósea no funciona. ¿Qué se llama la terminología que se utiliza cuando la serie roja, la serie blanca y la plaqueta están bajas? Pancitopenia. Eso es característico de la anemia plástica. Y ahora me preguntan, doctora, ¿hay una causa específica para anemia plástica? No, es idiopática, pero miren qué medicamento usado en niños menores de 5 años puedo hacer yo que ocasione anemia plástica. Cloranfenicol. Por eso es muy restringido el uso de este medicamento en niños, porque se ha visto que muchas causas de anemia plástica adquirida es a causa o el mal manejo de esta dosis de cloranfenicol. Muchos pacientes que tienen cáncer y han recibido quimioterapia y radioterapia también terminan en una anemia plástica. ¿Listo? Son 3 preguntas que tengo acá. Voy a llamar 3 personas. Da falciforme o cromosoma 11. Talasemia 16, falciforme 11. Diego, ya, te
Pinto Copa, ¿no está? Parada. Alba Sergio, usted también. Y un